Continuamos en Ampliación de Noticias. Está con nosotros el general retirado, Policía Nacional y congresista, don Octavio Salazar, el ministro del Interior. Muy buenos días, Octavio, gracias por estar. Muy buenos días, Raúl. Un saludo cordial a todos ustedes. Bienvenido. ¿Cuántas veces tenemos que reunirnos nosotros para poder llegar a algunas ideas, por lo menos, o aproximaciones con respecto a un tema que usted conoce bien, y además porque su actuación y su trabajo en Trujillo fue realmente importante? Pero ahora usted señala algo que es más complicado, ¿no es cierto? Es decir, en primer lugar, no llega uno a visualizar cómo es posible que el comando y la hegemonía digamos, de la delincuencia esté en los penales. Eso ya de por sí crea toda una logística que habría que explicar. Pero lo segundo es que usted ahora lo que señala es que esta intimidación y esta amenaza y esta violencia puede estar siguiendo los métodos de Sendero Luminoso. Entonces ya estamos entrando a un terreno aún más alarmante, porque ¿qué están haciendo las autoridades? ¿La policía ha estudiado este tema o no lo ha estudiado? Las coordinaciones que alguna vez se establecieron entre el gobierno regional y la policía han continuado. ¿Cuál es el panorama hoy día, según los informes de que usted dispone, don Octavio Salazar, sobre la situación en Trujillo? Muchas gracias, don Raúl. Verdaderamente el problema que vive hoy en día la ciudad de Trujillo y en sí varias de sus provincias, unas más que otras, las que están en la costa son las que tienen mayor beligerancia por parte de la criminalidad organizada. Entonces apreciamos, don Raúl, que por ejemplo la victimización en Trujillo el año 2012 fue de 42%. El 80% de las llamadas extorsivas, es decir, de las llamadas de la criminalidad que viven los penales hacia los empresarios pequeños, medianos, está en el orden del 80%. También tenemos, por ejemplo, que este penal no tiene bloqueadores, don Raúl, no tiene bloqueadores. Y que si sabemos nosotros que el 80% de las llamadas extorsivas, es decir, el 80% de las extorsiones de la criminalidad organizada salen del penal, lo más lógico es pues inmediatamente accionar colocando estos bloqueadores de celulares con la finalidad de poder disminuir la criminalidad. Es una cosa lógica. Entonces vemos hoy en día el gobierno está ya llegando en camino a su tercer año y bueno, todavía Proinversión recién está saliando a ver la adjudicación de bloqueadores de celulares para 35. Porque no cuesta mucho un bloqueador. Un bloqueador no cuesta mucho, obviamente. Es una cuestión de financiamiento. Es un tema de gestión. Y este crimen organizado, obviamente, si sigue teniendo el terreno, porque esta es una lucha de espacios, el Estado versus el crimen. Si el Estado le está dando hándicap, le da espacios, la criminalidad sigue avanzando. Si nosotros salimos a poner bloqueadores a los establecimientos penitenciarios, entonces sencillamente se va a reducir y inmediatamente se va a notar el cambio. Entonces yo considero que sí, los establecimientos penitenciarios podríamos declararlos en emergencia, los establecimientos, para que se puedan adquirir inmediatamente estos bloqueadores de celulares que indudablemente cuya administración de los bloqueadores no puede estar al interior del penal. Tiene que tener una auditoría externa para que desde ahí se monitoree la ejecución, el trabajo que tiene que tener los bloqueadores. De tal forma que al no existir acciones de parte de la criminalidad, esto va a bajar, don Raúl. Es un tema lógico. Ahora, lo que yo no llego a entender tampoco, y mire que en tantos años llevamos en esto, que no exista más o menos pues un listado de cuáles son los principales dirigentes y los principales delincuentes, que más o menos se les tiene ubicados por barrios y tal. Tanto tiempo no ha permitido que se tenga por lo menos un censo, por así decirlo, de gente peligrosa y que se le siga la pista de algún modo para saber si está en el penal o ha vuelto a la calle y está
en fin, actuando, no sé. En los establecimientos penitenciarios, para efectos de la salida siempre está personal de investigación criminal. Ahí se tiene chequeados todos los que ingresan y todos los que van saliendo. Porque, por ejemplo, la policía cuando trabaja hace sus atestados, la fiscalía hace sus investigaciones conjuntamente con la policía. Esto se transforma esto en un documento que es un atestado aquí en Lima, y ya en los lugares donde se está aplicando el nuevo código es el propio fiscal, es el que envía ese documento. Entonces, automáticamente, en los establecimientos penitenciarios se ve cuántos se capturan y cuántos son los que ingresan. Porque eso es importante saber, quiénes entraron y quiénes se quedaron, ¿no? Entonces, estas personas que ingresan, luego cuando salen, inmediatamente se tiene una información. Las bandas, la policía las tiene tamizadas, saben dónde están. Eso es un tema claro. El problema está en las argucias legales y en los propios procedimientos nuevos que hay hoy en día, que indudablemente son muy garantistas. Entonces también esto no favorece a que la criminalidad hoy en día tenga un trabajo adecuado. El otro problema, Raúl, es el siguiente: del 100% de las denuncias, solo el 18% pasa a proceso y el 82% es archivado desde la comisaría. Y por una razón, es una razón lógica, es la siguiente: tenemos los mismos juzgados que hace 20 años. Tenemos la misma cantidad de fiscalías igual que hace 20 años. Se tiene que invertir, cuando yo hablo de invertir en orden interno, porque es importante hacerlo, me refiero a invertir en policía, a invertir en fiscalía y a invertir en poder judicial. Tenemos que aumentar los números de fiscales. No alcanzan. Entonces vemos obviamente que un fiscal cuando entra de turno tiene 700,000 casos. ¿Cómo investiga? Y en 24 horas. ¿Nos hemos puesto a pensar? Entonces, estuvimos hablando con el fiscal de la Nación el otro día que él entró a presupuesto, y yo planteé a la comisión de presupuesto que tenga que tenerse en consideración que la fiscalía tiene que crecer, que el Poder Judicial tiene que crecer, que la policía tiene que crecer. En eso tiene que basarse una reforma. Una reforma no solamente se tiene que darse en aspectos administrativos, en aspectos operativos, sino en número y en calidad. Y se tiene que invertir. Pero para entender algunas de las cosas que han ocurrido con el asesinato de este funcionario del INPE, que a mí me parece además impresionante que haya sido asesinado frente a 12 efectivos del INPE, que ninguno estaba armado. Y no solo, obviamente, nos apena y nos conmueve la muerte de una persona que estaba haciendo su labor, sino que este mensaje es espantoso. Se le está diciendo a la delincuencia: no te preocupes, tú puedes seguir adelante, puedes matar a la autoridad, más o menos la calle es tuya. Eso, ¿no?, es lo más peligroso. Así es. La pregunta es, ¿cómo se determina quién debe tener seguridad y quién no? Porque a mí me parece increíble que, por ejemplo, cada congresista, no me parece mala, tenga asignado un miembro de seguridad, cuando su cargo es mucho menos expuesto y mucho menos peligroso que el que tiene que ejercer un director de penal. Entonces, ¿bajo qué criterio se asigna que alguien lleve o no lleve acompañamiento policial? Porque, ojo, no hay que recibir amenazas explícitas para estar en situación de riesgo. Así es, no hay que esperar que venga la amenaza para poder reaccionar. Hay obviamente todos los directores de establecimientos tienen que tener seguridad. Y la seguridad puede venir, ¿no? Claro, y la seguridad tiene que venir del propio INPE. Se tiene que organizar, hay que decirle al presidente del INPE que cree un grupo de protección para sus directores de penales. Se forma la policía. En un lugar tan peligroso, la policía los forma y se les otorga un armamento adecuado para que pueda darles protección. Porque imagínense qué es lo que está pasando. A un director, un crimen de esta naturaleza, el mensaje, como tú muy bien dices, Patricia, es un mensaje hacia afuera y hacia los directores que vengan. Si tú no cumples lo que yo te ordeno, si tú no cumples y vienes acá mediatizadamente y trabajas con nosotros y te corrompes con nosotros, entonces nosotros te matamos, te eliminamos inmediatamente. Entonces ese es el mensaje. Es un mensaje hoy día perverso.
es un mensaje de intimidación. Sendero Luminoso obviamente mataba, casualmente para tener esa misma respuesta que buscan hoy en día los criminales que se dedican a estas grandes organizaciones del crimen. ¿Por qué Trujillo? ¿Por qué hay zonas más peligrosas que otras? Es porque hay penetración también de extranjeros más o menos experimentados, catedráticos en el crimen. Se dice, por ejemplo, que Ecuador, Colombia tienen representantes de esos países, vienen, digamos, a Trujillo. ¿Por qué Trujillo? ¿Qué importancia tiene Trujillo? Bueno, no solamente es Trujillo, Raúl, estamos hablando de todo el norte. Todo el norte tiene ese problema. Las extorsiones están en todo el norte, a grandes, a pequeños, a medianos y hasta en los propios barrios. En las bodegas, yo he conversado con personas que en las bodegas les cobran 5 soles diarios para que ellos puedan tener protección. Pero este asunto del sicariato y el sicariato juvenil con características muy a la colombiana es bien trujillano, ¿eh? No, pero cuidado, también está en Piura, está en Chiclayo, está aquí en Lima. El sicariato es producto del crimen organizado. ¿Qué está pasando? El Perú tiene hoy en día una penetración del crimen organizado. Por ejemplo, nosotros vemos que antiguamente, ¿quiénes eran el país que manejaba todo lo que significaba el dinero, el billete fabricado, ilícito? Era de Colombia. De Colombia se han trasladado estas bandas acá, están operando aquí en el Perú y se injertan con bandas peruanas. Y es aquí, desde este lugar, aquí en el país, donde ya nos hemos convertido nosotros en el primer falsificador de moneda extranjera en el mundo. Nos hemos convertido. Y por una razón, porque la legislación todavía sigue siendo muy garantista en la manera como nosotros la hemos enfocado, la hemos ubicado para que sea la legislación que se maneje en el país. Pero entonces es demasiado garantista. ¿Es entonces, eso congresista o hay una suerte como de desidia también de la policía? Porque yo entiendo que a veces efectivamente un policía puede sentir que tiene las manos atadas porque no puede violar los derechos o porque de pronto siempre se ve al policía como un posible agresor, lo cual la legislación a veces lo coloca en ese lugar, lo cual está mal. Sin embargo, también hay que simplemente no mueven un dedo. También hay que uno acude a la policía con un problema y la policía ya pareciera que ya tiró la toalla. Ya ni siquiera estoy diciendo que es un tema de corrupción, no, es un tema como de desidia, como que lo sobrepasó el problema y te miran con cara como de yo qué voy a hacer, ¿no? Dame plata para la gasolina, dame plata para imprimir la denuncia. Claro, el problema de la seguridad en el país no es un problema de policías y ladrones, es un problema político. Que son los políticos los que tienen que o los que tenemos que solucionar este problema. Y las reformas que hagamos no solamente son reformas mirando el aspecto coyuntural para poder buscar una reacción y poder trabajar y mejorar algún tipo de cosa. Las reformas tienen que ir a fondo. Bueno, ¿este gobierno ha hecho algo o no ha hecho algo? Mira, ha habido reuniones, se ha declarado que es una política nacional. En el Congreso también hay todo un grupo de parlamentarios que trata de encontrar soluciones. ¿Algo hacemos o no hacemos nada? Porque si no, este quietismo tampoco tiene ni justificación ni explicación. Fíjate, Raúl. Más aún cuando se dice que vamos a comprar una camioneta, que son una maravilla. Que un ministro del Interior no puede ser un jefe de logística. Bueno. El ministro del Interior tiene que ser un estratega y tiene que trabajar con la policía, al lado de su policía, para que de ahí se conciban las cosas. Y quien tiene que liderar el tema de la seguridad tiene que ser el presidente, tiene que liderarlo. Aquí en el Perú estamos en el tema político todos los días y nos estamos olvidando de temas graves como es el asunto del crimen organizado, la penetración que está haciendo el crimen organizado. Ya se está viendo el efecto globo en el Perú. En Colombia hicieron su plan Colombia. Yo le hago una significación. En Colombia tienen 250 helicópteros para las tareas contra el narcotráfico. En el Perú tenemos 25. Esa es la gran diferencia. Entonces hay una respuesta hoy en día en Colombia contundente.
Y hoy en día, las FARC, ¿a dónde se están yendo? Se están yendo a la frontera con el Perú. A ese lugar están yendo, Raúl. Y en la semana antepasada ha salido del contingente número 45, de la base 45 de la FARC, ha salido unos documentos que nos hablan sobre la convivencia. Es decir, la regla de juego que la FARC está colocando en la frontera, muy cerca al Perú. Y en ellas dice que, por ejemplo, las personas que viven en ese lugar, en esa jurisdicción, ellos no deben tener hijos que sean policías ni militares. Y que las personas, cuando deseen comprar un terreno, ellos tienen que autorizarlo. Es decir, está en esa zona, haciendo una zona ya exclusiva de ellos, ¿no? Liberada, liberada, al lado de la frontera. Y si nosotros nos ponemos a pensar de algo, que en el Alto Guayaga, los jornaleros, los que trabajaban en el Alto Guayaga, todos ellos se han ido, mitad de ellos se ha ido a la frontera con Colombia, donde está el Putumayo, y específicamente en las áreas donde se encuentra Ramón Castilla en el Perú, Leguízamo en Colombia y Tabatinga en Brasil. Y el otro grupo se ha ido a Pichispalcazo. Y desde ahí están las pistas de aterrizaje que están llegando a Bolivia, la que viene de Pichispalcazo, y la que está en el Bajo Putumayo, que se está yendo a Brasil. ¿Y qué están llevando? Están llevando pasta básica de cocaína, porque en Brasil la lavan con bicarbonato de sodio y la convierten en crack, que es la droga del momento hoy en día en Brasil. Todo este efecto de criminalidad, Raúl, es lo que está entrando acá al Perú. Entonces está creciendo por ese efecto globo que está haciendo hoy en día el Plan Colombia. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que incrementar nuestro accionar, pero para incrementarlo, nosotros necesitamos fiscales preparados, más fiscales, más fiscalías, poder judicial igual, y policía igual, y tecnología. Y necesitamos un plan y alguien que tenga que liderarlo, y que tiene que ser el presidente necesariamente. Bueno, general Octavio Salazar, la verdad es que es muchísimo lo que hay que hacer, pero desgraciadamente son años en que vemos que la cosa no avanza, no continúa. Muchas gracias. No, a ti Raúl, un saludo, y a todos ustedes también. Son las 8:53.